Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel. Recordemos que es el capítulo 11, el versículo 17, para nuestro estudio del día de hoy. Es interesante, ¿verdad?, cómo se nos presenta este versículo 17. Estamos en las consecuencias posteriores, el tercer plan de David. Vamos a ver dentro del contexto bíblico que nos dice enseguida. Cuando los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, algunos de los servidores de David cayeron y murió también Urías elitita. Queridos amigos, la narración es bien concisa y bien directa, es decir, esta ya es la consecuencia de lo que estudiamos anteriormente en el versículo 16, ¿verdad? Nosotros estábamos estudiando de que Joab le pone, dice, al frente de los hombres valientes, es decir, de aquellos hombres de Amón, los amonitas. Eso que se van a dar el todo por el todo, el todo por el todo. O más, no veo ni porque sabían bien que si ellos se morían, si ellos no luchaban, Israel entraba y tomaba esa ciudad, ¿verdad? Joab, entonces, cuando los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, algunos de los servidores de David cayeron y murió también Urías elitita. Queridos amigos, el contexto bíblico siempre se consuma, entonces por fin llegamos al plan de David. El primero no le salió, el segundo no le salió, ahora el tercero, por fin, se ejecuta entonces. El plan se consuma. Hoy lleva. La David te tema hipotagüe, desaparece toda esta sombra y todo lo que le estaba persiguiendo con respecto a su pecado de adulterio. Joab, ejecutando la orden, coloca a Urías en el frente, ¿verdad?, del ejército, al frente de todo, en el más peligroso. Y en ese choque con los defensores de la ciudad, de los amonitas, Rabat, la capital, así varios soldados israelitas mueren. Incluso aquí muere también Urías. Y eso es lo que estaban queriendo también, o David lo que quería. Ellos como si nada, ellos entran para pelear, para luchar, pero aquí hay otro plan, ¿verdad?, detrás de todo esto, y es ahí donde muere Urías. Uno de los proyectos o uno de los planes de David por fin se cumple, llega a su consumación. Ahora, el verbo que se dice vaipelú. Entonces, el vaipelú, cayeron, caer, no indica solo muerte física, sino que la tragedia de perder vidas inocentes por culpa de qué cosa, y por culpa de un pecado oculto, Quiere decir, queridos amigos, que aquí Joab, él pone en práctica, por eso estábamos diciendo que él también es parte de este complot
Él también es un tembiguay, es un títere en manos del rey David. ¿Por qué? Porque está cumpliendo algo que él sabe muy bien que no tendría que haberlo hecho, por conciencia, en conciencia. Algo la jefe, algo y ponen a Upebe Moila Urias. Y entonces, aquí dice luego, ¿verdad?, que viene esa guerra. Cuando los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, algunos de los servidores de David cayeron y murió también Urías el hitita, Baipelú. Entonces no es simplemente la muerte física, sino que la tragedia de perder vida de gente inocente. Al final de cuentas, Aupealo Hipotago es inagüe. Toma no vea, pecara y vea, o más no desaparece. Pero lo peor es, queridos amigos, que esta guerra, o sea, ese ataque se está dando como improvisando y tenemos que hacer algo para que muera ese hombre. Un pecado personal o culpa del pecado personal de David. Ahora entonces estamos haciendo que los inocentes paguen por un pecado oculto de una persona, y en este caso de alguien que tendría que defender al pueblo, que tendría que defender a sus soldados, y es el rey. El énfasis recae directamente en la ironía amarga. ¿Por qué? Porque Urías muere como héroe de guerra, mientras en realidad es víctima de la traición de su propio rey. Traición de su propio rey. Aquí Urías muere y podemos decir, todo el mundo le trae ahí el cajón, le ponen la bandera, ñambopula, trompeta, ñandena semba lleva la muerte de este soldado héroe. Sin embargo, lo mandamos ahí a pelear por intereses personales, ¿entienden? Personales. O muchas de nuestras guerras, queridos amigos, son peleas por cuestiones de negocio, ¿entienden? Cuestiones de negocio. Y algunas veces son incluso negocios muy turbios también. Y entonces, ¿a quién le hacemos morir? Los inocentes pagan por los pecadores. Esa es una frase que, si el dicho popular lo dice, queridos amigos, no lo inventamos nosotros. Y supongo que ni la misma Biblia lo está inventando, ¿verdad? Sino que la Biblia aquí te está diciendo directamente cuál es la realidad, ¿verdad? Que aquí es una gran ironía, porque Urías muere como héroe de la guerra. Todo el mundo después llevó beteta por la patria, se fue a defender. A defender otra cosa y nada, intereses de negocios, intereses de otros, ¿entienden? Entonces el soldado el que tiene que ir, tiene que luchar, etcétera, etcétera. Bebé más no, gran héroe en defensa de la patria. Y bueno, y creo que casi todas las guerras son así, queridos amigos. No soy historiador, ¿verdad? Pero por lo menos del aspecto de la filosofía, eso sí me incumbe a mí, el aspecto de la filosofía y el aspecto también de la teología y el aspecto de la psicología y todo de la sociología. Bueno, todos estos elementos, entonces me ayudan por lo menos a reflexionar el comportamiento humano y por qué todas estas situaciones. En cuanto que uno muere supuestamente como un gran héroe, sin embargo había sido aquí, está siendo víctima, víctima de la traición de su propio rey. El pecado personal de David que lo lleva a la muerte de un inocente. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Preguntaban, ¿quién es ese hombre que dio su vida por mí? Y exaltado es su nombre. Es la luz que ilumina mi camino para tener un día mejor cuando llegue a mi destino. Es el camino que me lleva hacia arriba y no hacia abajo, es el camino que endereza mis veredas y mis pasos. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Es el que sana mis dolencias, le da vida a mi existencia, el que rescata del mal mi vida. En él encuentro la salida. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Si lo que pides no se te da, si viene de arriba a tu puerta llegará. La puerta que él abre nadie la podrá cerrar. Solo Él, sí, solo Él. Eres esa luz que ilumina mi camino. Eres esa voz que desde el cielo guía mi destino. Tú me das las fuerzas cuando débil yo me siento. Así eres tú. Así eres tú. Es el camino que me lleva hacia arriba y no hacia abajo. Es el camino que endereza mis veredas y mis pasos. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él.
Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí. Junto a mí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 11 del libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el versículo 17, cuando los hombres de la ciudad salieron a pelear contra Joab, algunos de los servidores de David cayeron y murió también Urías, el
hitita. Murió también Urías el hitita. ¿Cuál es el contexto histórico, queridos amigos, que encontramos aquí? En los asedios del antiguo Oriente era común que los defensores hicieran salidas rápidas, ¿verdad? O sea, de sorpresas. De sorpresa. O sea, porque, y es como que si quedamos muy encerrados aquí es peligroso también, ¿verdad? Porque entonces los otros, pues, de vez en cuando tenemos que tener coraje y salir. Por eso decíamos que los hombres valientes, decíamos anteriormente, los hombres valientes. Bueno, así es que estos defensores hacían salidas rápidas para hostigar al enemigo. Es decir, como que, ojo, el famoso ¿verdad? Estar asusando, decimos nosotros en castellano, asusar. Te estoy asusando. Chúmale, 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 a la yagua, ya, wow, 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 chúmale, chúmale, chúmale. Aupea entonces con alo ya pues con a yagua cuera y ya lleva o chúmbale. Es decir, a asusar al enemigo, le están asusando. Así es que los hombres de la ciudad, probablemente los amonitas de Rabat, ciertamente los que están ahí a la defensa, que son los hombres valientes, decía Moñandé, son los que ahora logran matar entonces a varios servidores de David, porque dice que murieron algunos, dice algunos o varios servidores de David. Históricamente, este no era un relato que tenemos nomás así, que se escribe por escribir, ¿verdad? Sino que todo esto es el resultado ya no de una manera imprevista, porque por una parte David, a pesar de que él no está ahí, pero David, recuerden que David era un gran soldado. Todo lo que nosotros ya hemos leído y todo lo que nosotros fuimos acompañando, y sin embargo ahora nos damos cuenta que David, entonces, conociendo bien, le dice luego a Joab, en Moita Ñandé, Tenón de Tebe, en el lugar donde más arrecia, ahí donde sabemos bien que es muy peligroso Pepe Moita Ñandé. Joab, por las dudas, por las moscas, cuando atacan o lo que sea, peyareita llueve, año y tebe ya no llueve, pese baiteta pedí para baiteta, peyata llueve año y te toño no. Imagínense los otros que están viniendo ahí para asusar, ¿verdad? Asusar. Y ahí se encuentran justamente con casi como desprevenido. Uno le va a encontrar a Urías. ¿Por qué le va a encontrar como desprevenido? Y porque los otros cuando vienen, salen de repente, entonces ellos salen corriendo también a ver otro pitajeño. Y ella no tiene cómo defenderse, porque él piensa que vamos a luchar contra esto, ¿verdad? Él se queda como para luchar, porque todos pues están en eso. Pero recuerden que fue una traición. Traición del rey, traición de Joab y traición de sus propios colegas. Este tipo inocente, Urías, que incluso dejó la Joab, vendo la Joab por solidaridad con su jefe Joab, con el arca, con Joab, con mis soldados, compañeros que están en la intemperie, y mira lo que le hace. Mira lo que le hace, queridos amigos. Eso es lo que pasa también entre nosotros muchas veces. Te mandan al campo de batalla. A ver, pero voy a pillar, no sé, un medio de comunicación de pillar, pean de pillar, ¿verdad? Y ahí todos reculan. O reculan, vete. Yo no le conozco, nunca ni lo he visto. No sé de quién me están hablando, de quién se trata. Entonces cada uno tiene que pensar un poco y mirar a ver si tiene cola de paja, ¿verdad? De situaciones muy conocidas que suceden entre nosotros, ¿verdad? Que suceden entre nosotros, queridos amigos. Entonces, todas estas cosas son muy interesantes, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, como dice, la misma palabra dice, la palabra de Dios es eficaz, ¿entendiste? Llega hasta el tuétano, hasta lo más profundo del hombre. Joab sabía que al exponer a Urías en esta zona, la probabilidad de muerte era casi segura, ciertamente. Pero el precio fue también la vida de otro soldado, imagínense. O sea que Joab, por cometer un asesinato, por orden del rey, que es su tío, ¿verdad? Al mismo tiempo sabemos eso. Ahora, él sabe muy bien de la situación, pero él también se hace cómplice y
le hace pagar con la vida a otros soldados. Para ejecutar un plan, no solamente le hace matar a uno, sino que le hace matar a otros también, ¿entienden? Tiene que matar a otros para que pueda morir este. Imagínense, o sea que aquí hay una corrupción total. Se muestra de esta manera que la corrupción del poder de un hombre puede costar la sangre de muchos. Queridos amigos, esta frase es lapidaria. En la placa de ciertos personajes, ¿verdad? La corrupción del poder puede costar la sangre de muchos. Como epitafio, para muchas personas hasta se puede poner ahí sobre su tumba, ¿verdad? La corrupción del poder ha costado la sangre de muchos. Epitafio para muchas personas, ¿se entiende? Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín. Es tu corazón, María, dulce fragancia de amor. Es tu alma, madre mía. En el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín. Es tu corazón, María, dulce fragancia de amor. Es tu alma, madre mía. Mística rosa, flor de mi amor. Mística rosa, tu corazón. Hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María. Mística rosa, flor de mi amor. Mística rosa, tu corazón. Hoy te consagro toda mi vida,
vergel celestial. Oh Señora mía, vengo con gran emoción. Qué precioso día al contemplar a tu grandeza, al percibir tu hermosura. Todo mi ser se estremece, Madre bella, Virgen pura, dulce misterio de amor, en tu jardín de dulzura, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, en este jueves 16 de octubre. Leemos desde la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 3, versículos 21 hasta el 30a. Hermanos, sabemos que la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios para todos los que creen, porque no hay ninguna distinción, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Jesucristo. Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre gracias a la fe. De esa manera, Dios ha querido mostrar su justicia en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente y en el tiempo presente, siendo justo y justificando a los que creen en Jesús. Queridos amigos, esta carta que se refiere, ¿verdad?, en este punto tan importante de este capítulo, a qué valor debe darse al conocimiento de la ley. Es decir, todo lo que el Señor nos presenta y nos da como ley, la Torá famosa lleva, y tenemos que saber cuál es la ley del Señor, qué es lo que el Señor nos pide. Pero atención, no por eso, queridos amigos, ahora nosotros, al hablar de la ley, nosotros vamos a quedarnos con piñón fijo y ya lleva. Aupeante mañana en Guaná, entonces nosotros no tenemos esa capacidad de el amor o la misericordia con la justicia. Ciertamente que cuando uno es justo, lo está haciendo por amor. El Señor es justo, pero es justo, te dice, y misericordioso, porque la ñande ayer ñande es una justicia que a Él lo define por antonomasia, es decir, por esencia. Dios por esencia y por definición es la justicia. Pero para que podamos llegar a esa justicia, Dios castigador, sino que es un Dios misericordioso. De peipo, de dale será, de la sepoica tu anguay sare puanese, pemba e vaiwi.
upea la hacienda de Juya, upea la hacienda de Botaya. Así es que mi hijo, ánimo y entusiasmo, ñasean a yaguatana, ñasean. Y entonces, queridos amigos, para Dios, nuestra relación con Él se da por medio de la fe justamente en su Hijo Jesús. Porque imitando y viendo el accionar de Jesús, nosotros podemos decir, así como Jesús actuó, así como Jesús obró, nosotros también, con gran misericordia y con amor, tenemos que actuar en nuestra comunidad, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 11, estamos en el versículo 17 del segundo libro de Samuel. Cuando los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, algunos de los servidores de David cayeron y murió también Urías elitita. Algunos, dice, cayeron. Por eso decíamos que de esta manera la corrupción del poder de un hombre puede costar la sangre de muchos, decíamos. Hasta son palabras para un epitafio de ciertas personas. Ahora, dentro del contexto cultural y antropológico, culturalmente morir en batalla era considerado un acto honorable. Morir en batalla, un acto de honor. Sin embargo, este honor queda manchado por el trasfondo de traición. Aquí, queridos amigos, nosotros que sabemos, nosotros que estamos leyendo, nosotros que sabemos la historia, sabemos que este es un acto de traición. Los que están ahí, en ese momento no saben. Pero atención, el rey lo sabe, Joab lo sabe. Y también estos compañeros que le acompañan, ¿verdad? Por quien el propio Urías ha dejado muchas cosas por su solidaridad y por su lealtad cuando estaba en Jerusalén. Y cuando el rey David le decía, vete a tu casa, desciende a tu casa, vete con tu esposa, él no se va. Por solidaridad y por lealtad a sus soldados. Y miren ahora lo que le están haciendo. Los mismos compañeros son los que le abandonan para que él muera. Y otros también mueren, pero eso ya es la culpabilidad también de Joab, ¿verdad? Porque Joab, para sacrificar a uno, tiene que sacrificar también a otros. Los inocentes que pagan por los pecadores. Los hombres que murieron lo hicieron no solo contra los enemigos, sino por causa de una orden injusta de su propio rey. Orden injusta de su propio rey. Y es lo que siempre suele suceder, ¿verdad? En la cosmovisión semítica, es decir, los semitas, en esta cultura, el rey debía ser garante de la vida de sus guerreros. Esta vez mañana ya el rey es el que tiene que garantizar la vida de sus súbditos. Esos son los que están. La ñandeña embojera la tendota lleva. Pero sin embargo, ñande al revés te ñande. Entonces los que tienen que ser garantes y mirar qué les falta, qué les pasa, por qué así, por qué nos falta educación, por qué esta escuela se cae, qué es lo que está pasando, por qué usted no tiene casa,
¿Por qué usted está sin alimento? ¿Por qué usted no tiene buen trabajo? ¿Por qué su sueldo? ¿Por qué le pagan poco? ¿Por qué ellos no te están pagando tu sueldo mínimo? Que es mínimo, ¿verdad? ¿Por qué estás en esta situación? ¿Por qué no hay remedio aquí en este lugar que tiene que dar remedio? Mira que hay tanta plata para eso. ¿Y dónde está toda la plata? Esa es la garantía del tendota. Upean con la garantía. Yo no sé, queridos amigos, si nosotros o no entendemos o ñembotabeterei. O esa frase famosa, ¿verdad? Hay una corrupción tan grande, ¿verdad? Ñande corrupto formal. Ñande corrupto formal. Y entonces, claro, en esa cosmovisión semítica, el rey debía ser garante de la vida de sus guerreros. Y aquí se invierte totalmente. El rey se convierte en causa de la muerte de su pueblo. Se convierte en la causa de la muerte de su pueblo. Hay palabras claves por eso, queridos amigos. Primero, luego es el caer, cayeron, ¿verdad? Entonces es vaipelú, ya de Curiayepa, vaipelú. Hasta casi medio suena bien lo en guaraní, vaipelú, y vaipaitea lleva, vaipelú. Bueno, eso es en hebreo, vaipelú, el verbo de nafal. Nafal quiere decir caerse, nafal. Todo lo que es con la nun, los verbos que comienzan con nun, después pierden, ¿verdad? Porque es una consonante débil, se llama, ¿verdad? Entonces, tiene todo. Una cosa muy interesante en el hebreo. Bueno, vaipelú, nafal, puede significar caer físicamente, como caer también en una desgracia o caer en una derrota. Fuimos derrotados, nos han derrotado o estamos derrotados. Pero, como estábamos diciendo, no es solamente porque me muero físicamente, sino que también estamos derrotados en cuanto a nuestros criterios, nuestros valores, qué es lo que queremos, por qué tenemos que vivir en una pobreza, por qué tenemos que vivir teniendo tantas riquezas. Dios, que ha dado al hombre tantas posibilidades y le ha dado la inteligencia y la capacidad. Esa la inteligencia. Algunos que son tan inteligentes que han estudiado aquí y allá economía, administración, para saber administrar, ¿verdad? Y después solamente saben administrar para su bolsillo allá. Quiere decir que me ya plazaba de hoy a la universidad, ¿verdad? A pesar de que después también a muchos de ellos se les da título y todo, ¿verdad? Título, ¿no? Y honores causa y chaguao. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, cómo nosotros vivimos, verdad? Y entonces aquí quiere decir que es una desgracia o es una derrota total. Entonces, el vaipelú, como se dice en hebreo, el uso en plural, resalta que no fue solamente Urías, sino que muchos cayeron por culpa de esta injusticia. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ese 27 de diciembre de 1673, fiel a la promesa que le había hecho de adorarlo todos los jueves entre las 9 y las 12 de la noche, la hermana Margarita María Alacoc ya llevaba 2 horas arrodillada en la semipenumbra de la capilla del convento, orando y meditando sobre la agonía del Salvador en el huerto de Getsemaní. De pronto la puerta del sagrario se abrió y de su interior surgió, en medio de una inefable luminosidad, nuestro Señor Jesucristo, quien, señalando su pecho, le mostraba su radiante corazón rodeado de llamas, circuido por la corona de espinas, una cruz enclavada en la parte superior, y de la herida causada por el lanzazo vertía gotas de sangre. Ella, estupefacta, se frotó los ojos como para descartar una alucinación,
Y pues entendiendo que tenía que superar cualquier duda, el Señor le dijo: he aquí el corazón que tanto ha amado a la humanidad y en cambio recibe ingratitud y olvido. Tú debes procurar desagraviarme. Y le explicó que la mejor manera de hacerlo era fomentando la devoción del Sagrado Corazón de Jesús e instituyendo una fiesta en su honor para celebrarla el viernes siguiente a la de Corpus Christi. Al replicarle ella que siendo tan pequeña e indigna, ¿cómo podría hacerlo? Entonces él la miró con ternura y de su corazón surgió un rayo que fue a clavarse en el de la hermana Margarita María Alacoque y la tranquilizó diciéndole que con esa llama, símbolo de su amor, lo conseguiría. Y a continuación se desvaneció. Margarita María Alacoque, nacida el 22 de julio de 1647 en Borgoña, Francia, a los 4 años, sin que nadie se lo recomendara, hizo votos de castidad perpetua. Y tras la muerte de su padre, cuando ella contaba 8 años, la internaron en la escuela de las clarisas pobres de Chahol, en donde reforzó su vocación religiosa. Desafortunadamente, 2 años después, tuvo que regresar a su casa debido a una enfermedad que la paralizó y la ató a la cama hasta los 15 años. Pero luego de prometerle a la Santísima Virgen que si le devolvía la salud, le entregaría su vida, se recuperó milagrosamente. A pesar de que en varias oportunidades trataron de convencerla para que se casara, y estuvo tentada a hacerlo, por la precaria situación económica de su familia, su determinación fue más fuerte y el 20 de junio de 1671 ingresó al convento de la Visitación de Paray-le-Moniat y a su nombre le agregó el de María en homenaje a la Santísima Virgen. La hermana ya Margarita María Alacoque era la más obediente y dispuesta de las monjas para aceptar todos los trabajos que le encargaran, por humildes o rudos que fueran, pero su arrobamiento la arrebataba y no podía dejar de orar constantemente, por lo cual se distraía, y ello le mereció reprimendas y castigos constantes de sus superioras, que consideraban su desbordamiento místico como una ilusión o patraña para llamar la atención, o en última instancia era un engaño del demonio, y por eso en muchas oportunidades sus compañeras la asperjaban con agua bendita e iban tras ella rociándola y todo el piso por donde ella iba pasando para alejar al maligno. No obstante, su piedad era incuestionable. Los coloquios con Jesús se convirtieron en algo cotidiano y desde aquella noche en la que el Señor le mostró su corazón coronado de espinas, la propagación de su devoción se convirtió en su misión principal. Aunque en principio se opusieron, con el respaldo del padre Claudio Colombier, nuevo director espiritual del monasterio, a quien en una visión el Señor le mostró que la devoción sí era obra suya. Aceptaron ponerla en práctica y pronto se popularizó en todos los conventos de la Visitación. Sin embargo, fuera de esos claustros, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús encontró resistencia, pero Santa Margarita María Alacoque continuó luchando tenazmente y sin conseguirlo, murió el 16 de octubre de 1690 a los 43 años y fue canonizada en 1920 por el Papa Benedicto XV. Para entonces, ya la advocación del Sagrado Corazón se había expandido por todo el mundo luego de que en 1856 el Papa Pío IX la convirtiera en fiesta universal de la Iglesia. Por eso hoy, día de su festividad, nos apropiamos de la promesa que el Señor le hizo a Santa Margarita María Alacoque, según la cual el Sagrado Corazón de Jesús bendecirá y protegerá a todos los hogares en donde sea expuesto y alabado. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la Iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio.
de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. El capítulo que tenemos aquí es el capítulo 11, en el versículo 17. Nos dice que directamente cuando los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, algunos de los servidores de David cayeron y murió también Urías el hitita. Otra de las palabras claves que tenemos aquí, además del vaipelú, cayeron, quiere decir que aquí los inocentes que pagan también por los pecadores, está la misma palabra, el vayamat, mut, met, muerte, el vayamat, que el narrador aquí está subrayando de una manera fuerte, murió también Urías el hitita, murió también Urías el hitita. Entonces, de una manera muy sobria, pero para decir que se cumple algo que es una injusticia total. O sea, primero te va contando, mira lo que pasó, salen, pelean, etcétera, etcétera, cayeron varios hombres, punto. Murió también Urías el hitita, ¿entiendes? Como dándote algo de sobriedad, pero sobre todo de resignación. Oikoan ahí, la ñandella lea en el lector, porque nosotros pues estamos pensando y sabemos cuál es la verdadera historia, ¿entiendes? Ñandella y cuamo, hoy va uina, vea. Va, evalo ya pa cuidavina, va, evalo ya po ajina, cuáles son sus planes. Y entonces por eso cuando te describe con esa frase tan sobria, pero tan dura y tan fuerte, murió también Urías el hitita. Entonces aquí el narrador subraya esa sobriedad. También, el Gam muestra que Urías muere junto a otros, pero su nombre es mencionado para destacar su inocencia y su rol central aquí en esta narración, ¿verdad? En esta trama que estamos viendo. Ahora, desde el aspecto exegético de nuestro estudio, la muerte no es solo una muerte militar, sino que es martirio de fidelidad y víctima del abuso del poder. Martirio de fidelidad, porque es fiel hasta el final, y va y lucha y obedece,
pero sobre todo también es víctima del abuso del poder. Queridos amigos, hay algunas enseñanzas muy fuertes aquí, ¿verdad? Del costo colectivo del pecado. El costo colectivo. Comienza un pecadito así, decimos, ¿verdad? Personal. Pero eso, como el aceite, se va agrandando, agrandando, agrandando y ahora es un pecado enorme, ¿verdad? Es de toda la comunidad. Son muchos los que están entrando ahora y son asesinos, ¿verdad? De este Urías, de este soldado. El pecado se vuelve un pecado colectivo. Un segundo elemento, queridos amigos, como enseñanza, que la injusticia que está disfrazada de guerra. Miren que esto hasta hoy en día, 2500 años atrás, la guerra que está disfrazada, o la injusticia que se disfraza de guerra. Guerra, aquí hay guerra por esto, por esto, por esto. Entonces hay manipulaciones, hay, como se dice, pantallas de aquí para allá, y entonces son excusas para un asesinato. Son excusas para un asesinato. Nosotros creo que en nuestra historia conocemos muy bien, ¿verdad? Cuando hablamos de Mariscal López, etcétera, etcétera, están los pro-lopistas y están los anti-lopistas, hay de todo, ¿verdad? Y los que están a favor dicen, bueno, esto fue, además de haber sido un genocidio, ¿verdad? Y por otra parte también dice que ponían como pantalla para decir que aquí tenemos que liquidar, ¿verdad? Tenemos que liquidar lo que en ese momento era un progreso tan grande que había dejado dentro de las arcas del Estado Rodríguez de Francia y que lo supo aprovechar muy bien Carlos Antonio López, pero que después, no sé, con excusas tan baratas, entonces un genocidio. Pero genocidio, ¿por qué? Porque por el poder simplemente. No, ya de nuevo cuestiones económicas y todo eso que hay por detrás, ¿verdad? Bueno, hay un tercer elemento, queridos amigos, y el héroe que es traicionado. Urías aquí muere como guerrero fiel, aunque fue víctima de manipulación. Lo han manipulado, lo han utilizado, fue utilizado. Incluso él trae su carta, utilizado, pero hasta de una manera y correo, a la su propia sentencia. Manipulación total. El héroe que es totalmente traicionado. Y eso sucede también, ¿verdad?, entre nosotros. ¿Cuántos aquellos que quieren ser héroes o que son héroes de cierta manera, pero que se los utiliza, ¿verdad?, lastimosamente? Todo ese heroísmo que queda después, como decimos nosotros, tiran por el tacho, dice la gente. Ahora, el silencio de Joab y los soldados, porque nadie denuncia la injusticia. Hay un silencio total, un hermetismo total. Pero el silencio de los soldados, ¿por qué? Y porque Joab les dice a los soldados, ustedes van a ir a pelear. Si salen por ahí, cuando salen esto de incursión ahí, los guerreros valientes que están dentro de la ciudad de Ramá, entonces ustedes hacen gestos y que van ahí todo, y le ponen ahí a Urías y se van con él. Pero baiteina, pero en el momento crucial, empecé en baiteta pei para baiteta pei yareita Urías. Esa es una traición total, ¿verdad?, de lesa humanidad, vayan voy a ser ayupeñante. Y luego, queridos amigos, la memoria del justo. Aunque murieron varios, el texto recuerda solamente a Urías por nombre. ¿Por qué? Y justamente por ser justo, la memoria del justo. Es decir, que luchó con fidelidad, con lealtad hasta el final. De los otros no podemos decir. De los otros no dice nada, solamente dice que murieron. Pero también ellos sabían y ellos también tenían que haber corrido, ¿verdad? Tendrían que haber corrido. Pero por A o por B motivo. No sabemos si fue por lealtad que se quedaron también a luchar un poco y murieron ahí, o por qué razón, ¿verdad? En fin, eso ya el autor sagrado no nos cuenta. Pero sí nos muestra que esta memoria del justo, aunque murieron varios, el único a quien se le recuerda por su lealtad, por su honorabilidad, es Urías el hitita. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.